Cuando lo encuentres, por favor, di Jesucristo. O si ya lo encontraron, tienen que hacerlo más fuerte. Jesucristo, tú eres el centro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 4, ustedes el 5 y así hasta llegar hasta el versículo 9. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todos juntos: mas vosotros sois escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Dile: vamos a su luz admirable. El que está a un lado, vamos a su luz admirable. Si has dicho eso, por favor, puedes tomar tu lugar. Estudiando y un poco meditando en esta epístola, me llama la atención porque Pedro le está hablando a la iglesia general, pero principalmente en ese momento ya la iglesia general era iglesia de gentiles. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas estábamos viendo esto, lo que eran los judíos que se creían los escogidos, y venían aquellos gentiles que no eran parte del pueblo de los judíos, pero el Señor había muerto por ellos también. Murió por ellos y por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, di el que está a un lado: murió por nosotros, murió por mí. No sé si tú lo presumes, pero yo lo presumo. Murió por mí, para mi salvación. Y esto es lo que Él les quería hacer entender y mostrar a aquellos que eran llamados gentiles. Pero lo que me llama la atención es que para hablarle a los gentiles hablaba muchos términos que eran apropiados por los judíos. Había muchas palabras que eran muy fáciles de detectar para los judíos, para que entendieran que ellos, es decir, los gentiles, los judíos entendieran que los gentiles también eran pueblo de Dios. Y les hacía llegar estas palabras para que también los mismos judíos pudieran expresarle a los gentiles lo que estaban hablando. Y usa una serie de metáforas donde está describiendo o diciendo de algo, pero refiriéndose a otra cosa. En estos términos podríamos utilizar también, tal vez algunos no lo acepten mucho, pero se puede decir como el doble sentido. En el sentido de que te estás hablando a alguien, pero también estás describiendo o tirando la pedrada a otra cosa. O para los más jóvenes, en el freestyle avientan las barras. No sé si barras. Creo que ya estoy muy chavorruco, perdón. Pero esto significa exactamente lo mismo. Las barras es decir una cosa, pero refiriéndose a otra.
Y estas barras, lo que intenta explicar Pedro en este hermoso, no voy a decir freestyle, pero en este hermoso verso, es que estaba expresando cómo Jesús era el centro de todo. Jesús es la piedra central. Incluso mírenlo, así inicia el verso 4: acercaos a él, piedra viva, desechada por los hombres, piedra viva, la piedra angular. Pero para referirse a Jesús, primero hay una palabra importante que dice acercaos, que se acerquen. Pero en este término, en el griego, quiere decir habitar. Vengan y pueblen, vengan y estén en este lugar, vengan y habiten aquí. Entonces, en otras palabras, aunque decía estas palabras, lo que estaba diciendo Pedro es: vengan y habiten en Jesucristo. Vengan y vivan en Jesucristo. Yo no sé si ustedes entiendan. ¿Alguien de aquí entiende lo que es vivir en Jesucristo? Aquí la cámara, todos levantaron la mano. Amén. ¿Qué es vivir en Jesucristo? Ser como Jesús. Conocer a Jesús para vivir como Él. Ahora, no podemos hablarlo de una manera cultural, ¿verdad? Porque no nos vamos a vestir como se vestía en aquel entonces. No vamos a comer lo que comía en aquel entonces, porque era otro tiempo y otro espacio geográfico. Pero todo lo que vino a enseñar y vivir Jesús es lo que debe de haber en nosotros. Eso significa habitar en Jesús, vivir lo que Él enseñaba. Y aquí es donde yo me cuestiono: nosotros que nos están haciendo esta invitación, no es la primera vez que la escuchamos. No es la primera vez que nos invitan a vivir como Jesús. Pero meditemos este día, que para muchos es especial. Este día en el cual muchos han escogido para decir: es el día en que nació Jesucristo, es el día que vino a la tierra, es el día que vino la salvación a la tierra. Gloria a Dios, si lo crees así o no, yo le doy toda la gloria a Dios. Pero lo que quiere decir es: si vino el Salvador, ¿vives como el Salvador? Ya no escuché tantos amenes, gloria a Dios. Pero aquí Pedro les estaba diciendo: vivan en Jesucristo, que ciertamente por los hombres ha sido ¿qué? Desechado. Dicen, ciertamente por los hombres, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí solamente estaba refiriéndose a Jesús. Aunque utilizaba el término de piedra, la piedra angular, la piedra, estaba diciendo Jesús. Jesús, los hombres lo rechazaron. Su pueblo, al cual vino a salvar, lo rechazó. ¿Cierto o falso? Y lo rechazó de la peor manera. Lo rechazó hasta llevarlo a la muerte. Pero para aquellos que decían que era un castigo merecido morir de tal manera, para Dios era la forma más hermosa de salvarte a ti y a mí. De la forma en que para unos era vergonzoso, Él utilizó lo vergonzoso para rescatarnos. Es por eso que la mentalidad de Dios no es la misma mentalidad de los hombres. Los hombres tienen mentalidad en el cual quieren poder, quieren lujos y quieren comodidades. Y es exactamente lo que quieren expresar en estas fechas. Pero para Jesús la prioridad es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templad, mansedumbre. ¿De qué estoy hablando? De cosas espirituales. Por eso el que es hombre carnal no entiende esta fecha. No entiende el propósito por el cual se debería de celebrar. Independientemente de la fecha, no entienden el estilo de vida que ofrece Jesucristo.
Esto es lo que está expresando, pero les alienta a los que lo están escuchando, los gentiles, dice el verso 5, vosotros también como piedras vivas. ¿Quién era la piedra hermosa? Jesucristo, la piedra angular, la base, la cimentación de la fe es Jesucristo. Pero al momento de nosotros ser como Él, ¿qué venimos a ser? También piedras hermosas. Esta es otra metáfora para decir que todos nosotros pertenecemos a una sola estructura, a un solo edificio, a un solo cuerpo. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su iglesia. Por eso aquí dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa, y aquí lo vuelve a especificar o anunciar cómo debemos ser edificados, casa espiritual. Una casa espiritual. En esta casa espiritual tiene que ser el mismo reflejo que Jesucristo. Tenemos que ser como Jesucristo. Nosotros hacer piedra angular y que estamos unidos y nos vamos haciendo uno solo. Al hacernos uno solo en nuestra compañía, en nuestra reunión de los santos, debemos de ser como Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacía Jesucristo en la tierra? Alababa al Padre. Él venía a honrar al Padre, a glorificarlo, y es por eso que siempre cualquier cosa que iba a hacer, alzaba sus ojos ¿a dónde? Al cielo. ¿Y a quién clamaba? Al Padre. Y esta es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Todo lo que hacemos, lo hacemos para alabar al Padre? Nosotros como un copia o clon de Jesús, o no sé cuál es el término que me puedas entender más, que nosotros somos representantes de Jesús, aunque somos en miniatura, aunque somos diminutos, nosotros debemos de hacer lo que Él hacía y Él glorificaba al Padre. ¿Nosotros lo hacemos? Cuestiona tu vida. Como yo la he hecho en estos días, realmente todo lo hago para el Padre. Realmente todo lo hago para exaltar su nombre. Realmente vivo en lo espiritual, o nuestro enfoque está en lo material. Estamos pronto a que se acabe el 2023. Y siempre estas fechas ponen los cancioncitos de Navidad y empiezan a poner las canciones para meditar y analizar lo que va a ser el siguiente año, y empezamos a ponernos metas. Pero en esas metas, ¿cuáles son las principales? ¿Bajar de peso? ¿Comprarnos un carrito? ¿Edificar más a la casa? ¿Cuáles son tus prioridades? Yo no te estoy diciendo que eso es malo, pero si tu prioridad va más enfocado a lo físico, déjame decirte, estás pensando en un enfoque carnal, en un enfoque en la carne. Cuando nosotros ya somos representantes de Jesús, nuestro primer enfoque debe de ser espiritual. Tus propósitos principales en todos los días deben de ser espiritual. Uno dice, voy a comer menos para estar flaco, pero uno no dice, voy a ayunar para que sea menos mi carne y más el espíritu. Porque ¿cuál es el enfoque? En los dos dejas de comer, pero uno es para verte bien, y el otro enfoque es para que Él se vea en ti. ¿Cuál estás haciendo? ¿Cuál es el enfoque de las cosas? Voy a trabajar más,
Pero ¿para qué vas a trabajar más? ¿Para tener más dinero? ¿Para conseguir lo que quieres? ¿O trabajar más para darle la gloria a Dios? Se está haciendo la misma actividad, se está haciendo la misma acción, pero ¿cuál es el enfoque en tu corazón? Ahí es donde tú vas a poder comprobar si estás bien viviendo en lo carnal o en lo espiritual. ¿Cuál es tu enfoque para este 2024? Conocer más a Jesús. Gloria a Dios. Y unos pueden decir, yo ese 2024 voy a leer la Biblia entera. Gloria a Dios. Pero también en este tenemos que tener cuidado porque existe un enfoque carnal. Porque si tú lees la Biblia como para poner en tu currículum, he leído la Biblia 5 veces, ¿quién te está parando el cuello? Si cuando tú dices voy a leer la Biblia para poderles contestar a aquellos que están mal, entonces estás buscando la Biblia para ganar argumentos, no para conocer más a Jesús. Si uno dice voy a leer la Biblia es para ser más como Jesús. Y ahí es donde podemos diferenciar si vivimos en lo carnal o en lo espiritual. Pero aquí nos exhorta que como piedras vivas debemos ser casa espiritual, y le agrega un sentido extra: sacerdocio santo. ¿Para qué un sacerdocio santo? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este término de sacerdote era empleado desde la ley. Aunque Abraham sabemos que fue a dar sacrificio y hubo el sumo sacerdote, pero desde la ley con Moisés se empieza a establecer un rol fijo de sacerdocio. ¿Y cómo podrías llegar a ser sacerdocio? Bueno, principalmente tienes que ser de la tribu de Leví. Más o menos en nuestro tiempo, ustedes, de todo México, solamente los de Guadalajara pueden ser sacerdotes. ¿Alguien aquí de Guadalajara? Eso dice, yo podría. No, es un ejemplo nada más. O que digan solamente los de Michoacán, o solamente los de Veracruz, solamente los de esta área específica pueden ser sacerdotes. Si lo dijéramos así, entonces dijéramos solamente los guapos pueden ser pastores, para más o menos entrar en el contexto. No es cierto, disculpen, porque no cumplimos el requisito, ni modo. Pero el sacerdote tenía que pertenecer a una tribu específica. Y no solamente eso, sino que también de esa tribu unas familias eran para cuidar el alrededor de los templos. Pero solamente unas familias o familias específicas podrían ejercer el sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdocio? Bueno, primero es vestir vestiduras especiales, túnicas hechas específicas para denostar, para remarcar la santidad. Túnicas blancas con un protector, y todo aquello ajuar que se utilizaban era para poder hacer un sacrificio. Es decir, el sacerdote tenía que ser de un pueblo específico, pero de una familia específica, y tenía que utilizar ropa específica para remarcar que él era el sacerdote. Porque podían ser 7 hermanos, pero de 7 hermanos solamente uno era el sacerdote. Ese tenía que vestir siempre de una manera específica para remarcar quién era el sacerdote. Y después de remarcar quién era el sacerdote, no solamente era cómo vestía y cómo fue escogido, sino las acciones que tenía que realizar. Era el único que podía hacer los sacrificios, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. El privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, solamente uno. Imagínate todo lo que aquel hombre podía sentir, todo el orgullo por puedo entrar a la presencia de Dios. O tal vez ese hombre no lo sentía, pero imagínate todos los demás, yo quisiera entrar.
Pero si no pertenecías a la tribu de Leví, no podías. Por más que dijeras, yo quiero entrar, si no pertenecías a esa familia específica, no podías. Por más que dijeras, yo quiero entrar a la presencia de Dios, si no tenías las túnicas y sabías la liturgia, no podías entrar. Solamente un hombre. Y era un puesto o un cargo sumamente importante para el pueblo de Israel. Era un privilegio único. Y si ese hombre entraba en pecado, caía muerto. Qué difícil era ser sacerdote. Qué privilegiado era ser sacerdote. Qué increíble era ser sacerdote. Lo curioso es que muchas veces queremos traer ese contexto a la actualidad. Queremos que en la iglesia tradicional el sacerdote, el cura, solamente por tener ese cargo, ya es el más especial de todos. Y después venimos a la iglesia cristiana y luego vienen y ponemos la figura de pastor como la figura principal. Y es por eso que muchas veces dicen, ore por mí. Claro que sí, estamos para servir, oramos por usted. Pero yo soy el que hace las cosas. No. Pero aún creemos que es el hombre especial el que puede llegarlo a ser. Pero aquí no se está refiriendo a un solo hombre. ¿A quién se refería? A todos. Todos los que habían recibido a Jesús. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando en plural. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Eso abría la puerta que tú podías acercarte a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ya no era una persona especial. Ahora solamente era Jesucristo el único puente. Pero eso le abría, ese puente era más que suficiente para que todos nosotros podamos entrar. Ese puente es más que suficiente para que toda la humanidad pueda entrar. Pero queremos seguir encajados en que solamente es un hombre el especial, en que solamente hay hombres escogidos. No, es que este hermanito lo usa más Dios porque es escogido. ¿Será? ¿O porque vive constantemente en lo espiritual, Dios lo usa? Porque dispone su corazón con un corazón humilde para acercarse a Dios. Porque cualquier corazón humilde Él jamás lo desecha. Al contrario, lo toma, lo abraza y lo usa. Pero nosotros queremos decir, no, es que Él sí, Él es especial. No, es que usted, porque a usted Dios lo usa. No, es que usted ya estaba predestinado para hacer eso. Y el Señor murió por cada uno de nosotros para que nosotros hagamos sacrificio vivo. ¿Y cuál es ese sacrificio vivo? Nuestra vida. Entrar por esas puertas, y no es que esas puertas sean especiales, sino que aquí como hermanos juntos podamos exaltar el nombre de Cristo. Y dice, wow, estuvo bonito el servicio porque vi que 2, 3 hermanos se gozaron. Pero ¿por qué lo viste y no lo disfrutaste? Prefiere decir, wow, estuvo muy bonito porque vi como las hermanas se gozaban. ¿Y por qué no entraste tú a gozarte? Estuvo realmente increíble porque se sintió bonito. ¿Y por qué no dices la mejor alabanza tú? No solamente de sentir, sino de vivir. Porque pensamos que es para otros y no para ti. Pero el Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros para que tú hagas sacrificio vivo, agradable para Dios. Pero parece que no lo hemos entendido. Dios nos ama de tal manera que nos hizo sacerdotes.
¿Por qué sacerdotes? Porque era el que entraba a la presencia directa. Y ahora al hacernos a nosotros sacerdotes, quiere decir que podemos entrar a la presencia directa de Dios. Pero seguimos pensando que son los privilegiados, que son los escogidos, que son solamente personas específicas, cuando Dios nos ama a todos. Mira qué hermoso lo que dice. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí habla de Sión. Dice: he aquí, pongo en Sión. Sión fue una ciudad que David conquistó. Y esta ciudad que David conquistó estaba tan bien edificada y los muros eran tan seguros que él la decidió utilizar. Aunque se expandió Jerusalén, pero ahí fue el centro para poder hacer la ciudad de David. Entonces, cuando hablamos de Sión, estamos hablando de Jerusalén. Pero el término Sión lo usaba para referirse a la casa de Dios. Tenemos que ir a Sión, tenemos que ir a Jerusalén. ¿Por qué tenemos que ir allá? Para dar sacrificios. Porque ahí es donde está el templo y ahí es donde tenemos que adorar. Es por eso que en el tiempo de la Pascua, ¿qué hacían todos los judíos? Iban a Jerusalén. En el tiempo del Pentecostés, ¿qué hacían todos los judíos? Iban a Jerusalén. En la fiesta de los tabernáculos, ¿qué hacían los judíos? Iban a Jerusalén, porque ahí se celebraba. Ahí era la tierra santa. Ahí es donde hacían los sacrificios. Ahí es donde adoraban a Dios. Y cuando no podían hacerlo, decían: está más o menos como para allá queda Jerusalén. Y mirando hacia Jerusalén se postraban y adoraban hacia su lugar santísimo. Porque ahí es donde se hacía el sacrificio. Y en esa ciudad fue donde Dios se agradó para que hicieran los holocaustos. Pero cuando empieza a hablar de Sión, empieza otra vez este término de barras. Este término de hablar de una cosa refiriéndose a otra. ¿Y cuál era esa cosa? Que cuando ellos pensaban que hablaba de una ciudad, aquí ya estaba hablando del pueblo de Dios. Aunque ellos se referían a una ciudad específica con muros, aquí Sión estaba siendo referida a todos aquellos que seguían a Dios. Por eso puso en Sión, puso en la iglesia esta piedra. Dice: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Pongo en la iglesia la base de la fe. ¿Cuál es la base de la fe? Jesucristo. Todo aquel que acepta a Jesucristo pertenece a la iglesia. ¿Y por qué pertenece a la iglesia? Porque está siendo cimentado en Jesucristo. A esto se refería. Aunque los judíos hablaban de un lugar específico, Pedro estaba diciendo: no, todos aquellos que son iglesia, Jesucristo ha sido puesto ahí como fundamento. ¿Y para qué fue puesto Jesucristo como fundamento? Para lo más importante que nosotros podemos tener, que es la salvación. Lo más importante que podemos tener tú y yo en este mundo es la salvación. Porque piénsalo, todo lo material se va a acabar. Todo lo material se va a extinguir. Piensa en el hombre o la mujer más hermosa, el hombre más guapo, y va a dejar de serlo. Piensa en el carro más lujoso y se va a descomponer. Piensa en la casa más bonita y en un terremoto se va a caer. Piensa en todo lo material y va a ser destruido. Pero lo eterno,
lo inconmovible, es aquello que no nos pueden arrebatar. Es la salvación que Jesucristo nos da. Es la salvación que Cristo nos da. Es por Él que tú y yo somos salvos. Y cuando hablamos de Jesucristo, que Él vino y murió. Ahora hay una parte en Hechos donde habla de algunos revolucionarios. Y uno de los fariseos se levanta y dice: ya no estén peleando con los apóstoles. Ya no peleen con los apóstoles. Porque ¿se acuerdan de aquel revolucionario que se levantó con 500? Murió y ya nadie más lo siguió. Y luego se levantó otro igual, murió y se desvaneció. Pero si Jesucristo es como esos revolucionarios, muere y van a desaparecer. Pero Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó y demostró que era Dios. Y demostró que eso es Dios. Y no solamente eso, sino que lo hizo para darnos vida eterna. Y el momento en que Él resucitó, ascendió al cielo. Y por más que han querido extinguir este movimiento, no han podido. ¿Por qué? Porque es espiritual, es vivo y es eterno. Dios es eterno. Y la salvación que Él da es eterna. ¿Y a qué nos referimos a esto? A que por más que quisieron avergonzar a los apóstoles y los mataron y los golpearon, Jesucristo seguía vivo. Y no fueron avergonzados, porque por más que se burlaron de lo que enseñaban, aquí estamos de pie enseñando lo mismo que los apóstoles enseñaban. No vas a ser avergonzado, porque por más que se burlen de ti, el cielo y la tierra pasará, pero lo que enseñamos, que es Jesucristo, no pasará. Él es eterno. Y a esto nos referimos, que no seremos avergonzados. Porque otros hombres quisieron hacer revolución, pero en cuanto murieron se acabó. Pero Jesús murió y resucitó, y en lugar de hacerse menos, se fue expandiendo. Fueron testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta Tijuana llegaron. Hasta Tijuana llegaron. Ese es Jesucristo. Hasta el fin del mundo llegaron. Y se sigue predicando. Por eso todo aquel que predique el nombre de Jesucristo no será avergonzado. Porque te van a poder escupir en la carne. Te van a poder insultar. Te van a poder maltratar. Pero un día, aquel que te escupió, se burló y te quiso avergonzar, tarde o temprano Él tendrá que doblar rodillas frente a todos, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y van a decir: aquel del que me burlé no era mentira. No era mentira. Y van a decir: de aquel que yo me quise burlar, no era mentira. Y no vas a ser avergonzado, porque tú vas a estar con los ancianos. Tú vas a estar con los santos diciendo: santo, santo, santo al Cordero de David, al inmolado, al Todopoderoso. No vas a ser avergonzado. Esa es nuestra esperanza, que todo esto va a acabar, pero un día estaremos ante su presencia. Pero hay algo que todo hombre tiene que entender, lo que dice el verso 7 y el verso 8. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿De qué está hablando? De todos aquellos hombres que desechan a Jesucristo. Todos aquellos hombres
que rechazan a Jesucristo. Todas esas personas que se burlan de Jesucristo, un día serán juzgados por Jesucristo. Dios es grande en misericordia, que la seguimos viviendo, y tardo para la ira. Sí, es tardo para la ira, porque todavía se está reteniendo, pero un día todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Y al ser juzgados, al momento de rechazar a Jesucristo, por ese mismo rechazo serás juzgado. Porque no se trata de ser un hombre bueno, no se trata de portarse bien, no se trata de hacer el bien a los demás, se trata de aceptar a Jesucristo. Es lo que no han entendido muchos hombres. Dicen: es que yo jamás he engañado a mi mujer, jamás la he insultado, jamás le he dicho una grosería, no me peleo con nadie, no hago esto. Puede ser el hombre más íntegro, pero ¿y si tu corazón guarda rencor y no quieres desecharlo para que Dios habite en él? Por ese acto serás juzgado. El que rechaza a Jesús, por más buen hombre que seas, serás juzgado. Porque no hay justo ni aun uno solo. No hay perfecto, ninguno lo es. Todos tenemos un defecto, todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos una concupiscencia que nos ataca. Pero justificados somos con el Señor Jesucristo. Y nos alejamos de eso para ser más como Jesús. Y aun cuando estamos en ese trabajo de perfección, de madurez, y fallemos, el Señor sigue extendiendo su gracia, porque al momento en que tú te arrepientes, el Señor ya te lavó con su sangre preciosa. Pero aquellos hombres que no quieren aceptar a Jesús, no va a ser si mataste a un hombre o no. En el juicio no va a ser si golpeaste a un perrito o no. En el juicio no va a ser si le diste de comer a alguien o no. En el juicio es: aceptaste a Jesús. Aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Buscaste ser más como Él. Pero ¿cómo sabemos si estamos poniendo a Jesús en primer lugar? Bueno, estas fechas es una de las pruebas más grandes. Estas fechas es para ver si realmente estás poniendo a Jesús en primer lugar. Porque si piensas en Navidad y lo primero que piensas son regalos en lugar de que Jesús vino al mundo, entonces estás pensando en lo material. Si en lo primero que piensas en Navidad es en la comida, en los tamales, el pozole y todo lo que vas a comer, estás pensando en lo carnal. Si piensas en Navidad como qué me van a dar o con mis seres queridos voy a estar, estás pensando en lo material. No estás pensando en lo principal, que Jesús vino para morir por nosotros. Y algo muy importante, vino para usarte a ti y a mí. ¿Cuál es el propósito de estas fechas? Vamos a tener un servicio rápido para gozarnos y después nos vamos, porque rápido, pastor, apúrese que se están quemando los tamales. Pastor, el pozole va a hervir de más, apresúrese. Pastor, no voy a poder ir porque fíjese que soy el único que sabe preparar tan rico los tamales y mi familia me va a reclamar si no le preparo los tamales. Entonces, si en esta fecha tu prioridad es cualquier otra cosa antes que Jesús, estás desviado de la voluntad de Dios. No solamente esta fecha, que si es pagana o no, solamente una excusa, pero es una excusa
para el realmente propósito de tu vida, que es exaltar a Jesús. Es como dijéramos, entonces no usen el 14 de febrero, y muchos, no, es que el 14 de febrero me dan rosas. No diga nada, pastor. Es simplemente una excusa más para demostrar los principios de Dios. ¿Y cuál es el principio de Dios? Amor. Y todos nos acordamos de Semana Santa. Ya quiero que sea Semana Santa para hacer la Santa Cena, no para las vacaciones. Vemos que podemos utilizar cualquier fecha y cualquier excusa para nuestro beneficio y no para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, que fue exaltar a Jesucristo. Por eso el verso 9 es tan puntual, y le voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe. Y dice el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, una familia especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos los términos que yo les decía acerca de un sacerdote, todos los términos de un sacerdote: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces tú también eres eso. No solamente los de la tribu de Leví, aunque hayas nacido en Michoacán, aunque hayas nacido en Veracruz, aunque hayas nacido, ¿en dónde, hermano? En San Luis Potosí, hayas nacido en Monterrey, o donde hayas nacido, hasta Corea. No importa de la nacionalidad que naciste, lo que importa es que eres escogido por Dios. Eres escogido por Dios. Ahora vamos a ser como los soberbios sacerdotes. Yo soy escogido por Dios. Es que yo soy el guapo. No estás entendiendo. ¿Sabes para qué fuiste escogido por Dios? Este mismo verso lo dice: adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto mismo dijo Jesucristo, luz admirable, refiriéndose a Jesucristo, en Isaías, cuando hablaban que iban a ser un niño admirable, consejero. Era Jesucristo. Y Dios te dice: yo te he escogido para que anuncies que te saqué de la oscuridad a su luz admirable. Te saqué del pecado para que vivas para Jesucristo. Y no solamente para que vivas para Jesucristo, sino para que anuncies a Jesucristo. Esa es la Navidad, Jesucristo en nuestras vidas. Eso es San Valentín, Jesucristo en nuestras vidas. Eso es la fecha que tú quieras, Jesucristo en nuestras vidas. Lo que más importa no es la fecha, sino que Jesucristo esté en nuestras vidas. Que Él sea el centro. Él sea el centro de nuestra vida. Es por eso que como iglesia te invito a que te pongas de pie y cantemos que Él es el centro. Él es el centro del universo. Él es el centro del mundo entero. Él es el centro de mi vida. El centro de todo eres Jesús. Tú eres el centro. Dilo.